Hola niños, pues vamos a ver el siguiente tema de esta semana. Pues hoy vamos a seguir hablando del centro escolar un poco, pero también vamos a aplicar un poco los temas en casa. Pues vamos a empezar con el horario. El horario, pues todos más de alguna vez han visto un horario, principalmente en el establecimiento tenemos un horario en el salón y cada uno de ustedes en su agenda tienen un horario de clase. ¿Para qué nos sirve un horario o para qué es importante un horario? Principalmente para que tengamos organización, pero también para que nosotros tengamos un orden de lo que vamos a hacer. Bueno, pues ahora que están en casa, pues sería muy bueno que ustedes tengan su propio horario. Pues vamos a colocar aquí las partes específicas o mucho más importantes de un horario. Vamos a colocar aquí la hora y las actividades. Un horario puede tener distintas formas en el formato. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes pueden hacerlo de esta forma, como está aquí, ir colocando aquí arriba, por ejemplo, de 8 a 9 de la mañana, y usted coloca en estas partes sus actividades, por ejemplo, de 8 a 9 de la mañana, podría ser, van a ordenar su cuarto. Entonces aquí ustedes escriben otro ejemplo. A 12 del mediodía, podrían dejarlo así, ustedes que van a hacer, van a almorzar. Escriben. Pueden escribirlo hacia de forma horizontal o vertical como ustedes quieran y así sucesivamente. Pero también el horario puede tener otras formas. Y ahora vamos a ver qué otra forma se puede utilizar. El que nosotros tenemos en clase, el horario va las horas van de un lado y las actividades van por aquí. Entonces vamos a dejarlo por aquí, a ver si esto no se despega mucho. Pues entonces, ¿cuál sería la diferencia? Ustedes tendrían que ir trazando unas líneas diferentes y sería en la hora de este lado, por ejemplo, a las 12 del mediodía, como ya habíamos dado un ejemplo, van a almorzar. Si ustedes se dan cuenta, ahí va a cambiar. La hora va a estar hacia abajo y las actividades hacia un lado. Pero, ¿cuál es el propósito de todo esto? De que siempre, no importa la forma en que ustedes van a esquematizar o el formato que ustedes van a utilizar para hacer su horario, siempre va a llevar estas dos partes que son muy importantes, la hora y las actividades que van a realizar. Por ejemplo, en el horario, ustedes van a colocar de qué hora ustedes lo van a hacer, si es de mañana, si es de tarde, y las actividades puede ser cualquier actividad. En la guía de trabajo ustedes van a aplicar esto, así que quiero ver cómo lo van a hacer. Pero bueno, vamos a dar otros ejemplos. Si yo digo, bueno, lo voy a armar por separado, entonces ustedes hacen unas carpetillas, hora de 8 a 9, y puede ser con otro cuadrito, aquí un rectángulo en este caso, y colocar, ordenar mis cosas. Entonces, ahí sí que es la creatividad de cada quien cómo realiza un horario, pero quiero que tengan en cuenta que siempre tiene que ser específico esto. Prácticamente, este es un tema que a todos lo saben, ya que siempre se aplica en clase, pero también hay otros temas que aplicamos en clase. Y ahora quiero que presten mucha atención a eso. Los cuidados que debo de tener en el centro escolar. Bueno, pues en el centro escolar vamos a colocar aquí la representación del establecimiento. ¿Qué más vamos a colocar?
Esto que me va a indicar lo que yo debo y no debo hacer en el centro escolar. Aquí está el establecimiento, vamos a colocar lo que debemos hacer y lo que no. Pues en cuidados del establecimiento se refiere al cuidado que deben de tener en los baños, en el salón de clase y en cualquier otro lugar que esté dentro del centro escolar, en el laboratorio de computación, en la aula de inglés, en la de robótica, y eso incluye todos los accesorios o todo lo que está en el establecimiento y que nosotros utilizamos ahí. Por ejemplo, ahora que ustedes no están en el establecimiento pero están en casa, también deben de tener un lugar específico donde venir y hacer sus tareas, donde ver sus videos, al igual que yo estando aquí en casa, tengo que tener un lugar específico donde grabar. Entonces vamos a empezar. Centro escolar, en este caso sería CAIC. Lo que debemos hacer, bueno, no es sorpresa y no es que no lo sepan, que en el establecimiento principalmente hay que cuidar escritorios. ¿Qué más piensan en casa? ¿Qué más deben de cuidar? También sus libros. Recuérdense que a pesar de que son de ustedes, es algo que utilizamos en el centro escolar. La pizarra, el material que tenemos allá. Pero aparte de venir y cuidar eso, hay otras cosas que también debemos hacer. Bueno, los cuidados del centro escolar incluyen que yo no debo derramar el agua, y eso lo vamos a ir colocando aquí abajo, lo que no debo hacer. Derramar el agua, en cambio, sería utilizar el agua correctamente. Bueno, ahí está. No derramar el agua, utilizar el agua correctamente. ¿Qué otra más? Hay muchas más. Aquí podemos colocar, lo que sí debemos hacer es echar la basura en cada uno de los cestos que hay en el colegio. Tirar la basura en, ¿dónde sería? En el lugar correcto. Y pues sabemos que el lugar correcto es cada uno de los cestos que están indicados o utilizados para tirar la basura. Pero lo que no debemos de hacer es tirar la basura fuera del basurero. ¿A qué nos referimos? Que si un cesto ya está denominado para que nosotros tiremos toda la basura ahí, no tenemos por qué venir y tirarla en el patio o solo terminar de comer y tirarlo, sino que esas son cosas que ya no hacemos un cuidado al colegio. Entonces ya estamos actuando mal hasta cierto punto y por lo tanto el colegio no está siendo cuidado. Bueno, ya que escribimos unos ejemplos, vamos a hablar de otras cosas que pueden ser. Por ejemplo, en el laboratorio de computación, no pegarle a los teclados o no andar machucando los cables, que hay parándome encima de los cables, porque entonces ahí ya no colaboramos a cuidar lo que está en nuestro centro escolar. Y como dijimos, ya vimos del centro escolar, también se aplica en casa. ¿Qué quiere decir?
que la computadora o el celular, el medio que ustedes estén utilizando para poder recibir sus clases, pero también lo que utilizan en casa ustedes también lo van a cuidar. Si es el celular de mamá o de papá, si es la computadora de algún hermano, de quien sea, ustedes van a cuidar todo el material que están utilizando ahora en casa. Entonces, muy pendientes a eso. Bueno, pero ¿qué es aparte de los cuidados que debemos tener? ¿Por qué son esos cuidados? Bueno, porque si yo cuido lo que está en el centro escolar, yo cuido lo que está en mi casa, yo lo voy a poder usar. Pero ¿qué pasa si yo no cuido? Si yo voy a casa y estoy utilizando la computadora, pero bueno, me pongo a jugar pelota y le pego un pelotazo, la computadora se va a dañar. Y después, ¿qué va a pasar? Que yo no la voy a poder utilizar y no va a tener los medios para poder hacer mis tareas, incluso para poder divertirme si juego en la computadora o otras cosas. Entonces, por eso es importante que ustedes recuerden que todo cuido tiene un beneficio a la final. Bueno, ¿qué otro tema vamos a aplicar también? Pues está el tema sobre las precauciones, los planes que debemos nosotros tener en medio de un desastre. ¿A qué nos referimos con desastre? Pues puede ser un temblor, un terremoto, ¿qué les podría decir yo? Cuando hay inundaciones, o sea, todo eso, pero nos vamos a concentrar directamente en los temblores. ¿Qué voy a hacer yo si estoy en un lugar público o en mi centro educativo, que también hasta cierto punto es un lugar público porque hay muchas personas? Pero si yo estoy en un supermercado, si yo estoy en un centro comercial, ¿qué voy a hacer y cómo voy a saber qué hacer? Pues para eso tengo aquí unas imágenes, aunque no son muchas, son las esenciales para poder ubicarnos en caso de que haya un temblor, como les dije, en lo que nos vamos a, te podría decir, sintonizar todos en este momento. Pues vamos a colocarlos por aquí. Que son unas flechitas. Yo sé que en el colegio, en otros lugares, ustedes han observado que hay unas imágenes de esta forma. Ahora vamos a explicar qué nos indica. Por ejemplo, las flechas, pues obviamente si yo coloco una flecha hacia allá, como en este caso, me está indicando hacia allá. Pero si es para el lado contrario, me está indicando hacia el otro lado. Bueno, pues cuando es en caso de una emergencia, las flechas lo que me indican es que por allá hay una ruta de evacuación. Quiere decir que yo por allá me voy a dirigir y voy a buscar donde hay más flechas o más de estas gráficas que me va a indicar hacia dónde voy a ir. Y esas flechas lo que nos va a llevar a la final es a un lugar que vamos a identificar con este, que significa que es un punto, como está aquí, de encuentro donde todos se van a dirigir ahí en caso de que haya una emergencia. Por ejemplo, en el centro escolar, que hay varios niveles, en un centro comercial donde también hay muchos niveles, donde hay muchas personas, van a ver estas gráficas para que nosotros sepamos a dónde debemos de ir, punto de encuentro. Bueno, entonces yo sé que si está allí, yo ya no voy a seguir más flechas, sino que me voy a quedar ahí porque eso me está indicando que en ese lugar yo voy a tener seguridad. Entonces ya, como ya habíamos dicho, las flechas van a indicar hacia dónde vamos a ir, cuál es la ruta de evacuación y al lugar donde tenemos que quedarnos porque allí nos vamos a encontrar seguros. Bueno, pero ¿qué otra cosa es importante saber en caso de que haya una emergencia? Pues bueno, cuando hay una emergencia, nosotros también tenemos que saber que aparte de estas pueden haber otras situaciones. Por ejemplo, si yo me encuentro en casa, yo necesito saber dónde voy a estar seguro. Recuerdo que anteriormente, cuando yo estaba pequeña
y me explicaban sobre esto, siempre decían de que uno tiene que colocarse debajo de una mesa o también puede colocarse uno debajo de una puerta, se podría decir, pero que tenga un lugar seguro donde uno pueda cubrirse. Pero a veces esas cosas fallan. Imagínense que ahí yo digo, bueno, esta mesa está segura, yo me voy a colocar ahí debajo de la mesa. Pero resulta que la mesa está floja y hay un temblor y le cae algo a la mesa, y yo lo que voy a hacer es que voy a terminar más dañada que estando en otro lado. O si yo me coloco en una puerta, vamos a hacer de cuentas que este es el marco de una puerta y yo vengo aquí. Pero resulta que a la hora que hicieron la construcción de esa puerta, de ese marco, perdón, de la puerta estaba mal, entonces va a caer todo y yo voy a resultar dañada. Pero yo quiero hablarles sobre el triángulo de la vida. ¿Qué es el triángulo de la vida? ¿Para qué nos va a servir o por qué es importante que nosotros lo sepamos y que conozcamos de él? Pues el triángulo de la vida nos va a hablar de la forma en que nosotros podemos resguardarnos. Dice triángulo de la vida porque es el que nos va a ayudar en alguna situación de emergencia, y por medio de él nosotros vamos a poder resguardar nuestra vida. Por ejemplo, vamos a colocar aquí esto. Si lo colocamos de esta forma, vamos a hacer aquí una enseñanza. Si yo estoy en la calle y miro que hay cosas que se pueden caer, yo me voy a alejar de ese lugar, me voy a colocar en un lugar despejado donde nada me pueda caer. Pero si resulta que en ese lugar donde yo estoy, incluso en casa también o en el establecimiento, hay muchas cosas a mi alrededor, yo voy a buscar esto, el triángulo de la vida. ¿Cómo se va a formar el triángulo de la vida? Ahora les voy a explicar. Si ustedes se acercan a un lugar como este, vamos a colocar aquí algo que sea referente a nosotros. Pues sería algo así como esto. Aquí está la persona. Y aquí hay un poste. Vamos a simular que este es el poste. Pues bueno, la persona si se hace para acá en el poste y el poste cae, lo va a aplastar, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? La persona se va a fracturar o incluso la persona puede morir. Pero entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar un lugar que esté seguro y que lo pueda cubrir. Al momento de que el poste caiga, va a quedar, ahí se podría decir, se va a apoyar o va a quedar hasta cierto punto atorado en esta esquina. Y si se dan cuenta, aquí se va a formar el triángulo. Eso quiere decir que al momento de que algo tope aquí, nada me va a caer a mí, yo voy a estar protegido, y a eso le vamos a llamar triángulo de la vida. Otro ejemplo, vamos a colocarlo así, y vamos a hacer de cuentas que ustedes están en el colegio y aquí hay un alumno, pero como en mi caso yo tampoco soy muy alta, pues, así como ustedes que son pequeñitos, van a buscar un lugar, por ejemplo, ¿se recuerdan los lockers que hay en el colegio, los amarillos? Si algo cae enfrente del locker y queda atorada en la esquina del locker, eso quiere decir que ya no me va a caer nada a mí. Entonces sería un resguardo que ustedes podrían utilizar. Al momento que quede así, miramos, ahí está el triángulo. Entonces siempre va a ser algo que tenga un padero, por ejemplo, así como aquí. Si algo cae de esta forma, va a quedar atorado y eso quiere decir que yo voy a quedar resguardada. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes recuerden, y que si en algún momento ustedes tienen una emergencia como esta, se recuerden de esto, que es muy importante. El triángulo de la vida tiene que haber un lugar o una estructura que sea lo bastante fuerte para aguantar todo lo que caiga, para que usted o las personas que están con usted queden resguardados. Entonces, recuerden el triángulo de la vida y
lo que nos ayuda en caso de una emergencia. Entonces en la hoja de trabajo ustedes van a poder observar qué es lo que tienen que hacer y ahora les voy a explicar. Bueno, pues aquí está la hoja de trabajo, dice realizar un horario con las actividades en casa. Pues no es necesario que hagan uno del establecimiento porque ese ya lo tenemos. Aquí en el horario lo que vamos a ver, tiene la hora, las actividades en casa, como ya lo habíamos explicado. Usted va a sacar impreso este formato y lo va a llenar. Y pues si no puede sacarlo impreso, pues va a hacer uno en una hoja que esté decorado y presentable para las fotos que me va a mandar. En la siguiente dice colorea según se te indica. Aquí hay ciertos enunciados, como el siguiente, dice apoyar los pies en las paredes. ¿Eso es correcto o no? Ustedes sabrán que ya lo hemos visto muchas veces, entonces ahora es momento de que ustedes pues decidan aquí qué marcar. Recuérdense que siempre hay pautas de lo que es correcto y de lo que no. Aquí nos indica los colores que debemos utilizar, lo que se debe hacer, ¿verdad? Y lo que no, dependiendo qué colores sea. Y por último hay aquí un inciso que dice crea con tu familia un plan de emergencia en una hoja y decórala. Usted va a hacer su plan con su familia, de qué hacer en el caso de un temblor o una emergencia como un terremoto. Siempre debemos de estar preparados sobre lo que debemos hacer. Entonces dice utiliza el material que desees para poder decorarlo y ahí hay un link que ustedes van a ingresar allí. Hay un video que es extra para que ustedes puedan tomarlo en cuenta en la creación de su plan y me envían fotos de la hoja donde escribieron el plan que crearon en familia, por favor.